No sabíamos que José Gregorio fue un sastre, no sabíamos de la parte musical de él. Tocaba piano. Tocaba A piano. 4 manos. Sí. A 4 manos. ¿Con quién? Con una de las hermanas Dominici. Y muy buen bailarín. Bailarín. Uno de los grandes sueños de Venezuela se cumple, la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Hoy podemos decir ya San José Gregorio Hernández. Le damos gracias al Padre Celestial y por supuesto a la Iglesia Universal. Pero para que nos hable más de este tema tenemos a 2 invitados de lujo. Digo de lujo porque son unas personas, yo diría que grande, como yo digo, adulto, pero con un conocimiento increíble. Así que vamos a darle la bienvenida con un aplauso al señor Julio César Ramos y al señor José Gregorio Ballesteros. Bienvenidos. Gracias, un placer. Gracias, un placer. Me llama mucho la atención José Gregorio. ¿Por qué José Gregorio? ¿Por qué documentar José Gregorio Hernández? A ver, ¿quién inicia? Bueno, a título personal, primero como profesional de la documentación, ya que estudié bibliotecología y documentación en la Universidad Central. ¿Actualmente ejerce allí? No, bueno, hago varias cosas en realidad, porque la documentación es muy amplia. Con mi profesor Julio Ramos, que fue primero mi profesor y mi compañero de trabajo y de vida, comenzamos este proyecto hace algún tiempo, pero en mí José Gregorio nace de hace muchísimo, ya que por una condición que tengo, que es epilepsia, que fue detectada a los 6 meses de nacido por una infección, un otitis, que pasó a la meninge, se convierte en meningitis, todo un proceso infeccioso, y mi madre, que me había puesto en la tarjeta de la maternidad Sergio, Cambió a José Gregorio. Cambió a José Gregorio, ya que ella pidió al Nazareno y a José Gregorio por mí. Afortunadamente, pues de esa meningitis de los que los médicos pensaban que no iba a salir un muchacho sano, pues bueno, ya tengo 57 años. Y aquí está y documentando. una pequeña secuela, que es la epilepsia, pero totalmente controlada. De hecho, hago una labor social con referencia a eso. Señor Julio. A mí, José Gregorio, desde muy pequeño, mi madre era devota de José Gregorio Hernández. Yo estudiaba en colegios de padres paules en Ciudad Bolívar, La Milagrosa, pero no tenía mucha atracción por José Gregorio, a pesar de que rezaba y todas estas cosas, ¿no? Pero mi madre siempre, hasta su muerte, creo que jugaba barajita con José Gregorio Hernández porque tenía todas sus estampas y dormía con ella. Y yo le decía, mamá, pero la vas a votar. Era fiel devota. Era fiel creyente devota. de Entonces, José Gregorio. En uno de estos años atrás, hace como 4 años, me conseguí en la basura una de esas estampitas que tienes tú en tu mano. Acá la puedes acabo. mostrar, la que está en el medio. Y la ves que está todo sucia allí ella, ¿no? Y yo dije, bueno, pero si yo tengo otra, la del extremo de tu derecha, arriba, esta es un almanaque del año 1997 que daban en la barbería. Entonces ya tú ves, la gente era devota de José Gregorio Hernández. Entonces, y la que tiene a tu izquierda, en parte superior, aquí arriba, es una. Fui un día a la Candelaria y en ese proceso que lo estaban en la beatificación, una señora me la regaló. Me dijo, tiene aquí una estampita de segundo grado. Sí, una reliquia de segundo grado. Una reliquia de segundo grado, porque por detrás, si tú lo volteas, tiene parte de un manto que, según el doctor Enrique López Loyo, su patólogo, que ahora somos amigos, él me llama amigo, puesto que yo lo sigo y él me ve en sus conferencias. Y esta es una de las pocas, es la primera vez que esto nos abre la puerta, gracias a ese contacto que creo que fue José Gregoriano. Pues. José Gregorio, fíjese, estamos hablando del doctor José Gregorio, el San José Gregorio, que ya podemos decir, porque ya faltan pocos días para su canonización, y bueno, todos quisiéramos estar en Roma, porque yo quisiera estar en Roma, claro. Ustedes yo estoy seguro que también, pero bueno, estamos aquí de esta parte, detrás de pantalla, hablando del doctor. Más allá de eso, yo quiero que ustedes me expliquen a mí esa parte humana de ese, lo que no conocen, José Gregorio el humano, José Gregorio el artista, el músico. Bueno, me gustaría contarte la parte humana. Como sociólogo, bueno, José Gregorio, desde muy pequeño, para mí José Gregorio en su escuela
cuando estaba con su maestro Pedro Celestino Sánchez, un marino que fundó una escuela en su pueblo, y hablan de una escuela, pero eso me imagino que era una casa que uno llama en pierna, que no tiene paredes, que no tenía pupitres, cada quien lleva su mesa de Su trabajo. banco. Solo techo. Solo techo. Entonces, el señor era un profesor, pues tenía pedagogía y didáctica. Y Metodología. ¿Cómo? Tenía la metodología. Claro, y además tenía vida, había viajado, había vivido. Entonces creo que José Gregorio allí se encontró un pilar, puesto que José Gregorio para mí era uno de los niños más despiertos. Su papá era un bodeguero, pero no un bodeguero cualquiera, un bodeguero de un pueblo de una o dos calles, pero en su bodega vendía de todo, y Sí. además era el boticario. Que además ahí iba de paso. Era Era un pueblo de paso, pueblo como de dicen los paso. sociólogos. Entonces ahí se paraba todo el mundo. Y él tenía Todos tenían que ver. como especie de, no de una pensión, sino ni un hospedaje. Llegaba, descansaba la gente y comía allí. Entonces, ¿qué no escucharía José Gregorio allí? Me imagino. Y que a lo mejor leía periódicos, porque había periódicos, la gente llevaba. Entonces, José Gregorio era un maestro para mí. Ahí comienza. ¿Usted piensa que Desde muy disculpe joven. que lo interrumpe, desde muy niño fue ese José Gregorio lector, conocedor, que quería ir más allá, que no solamente se quedaba con lo que escuchaba o con lo que veía, porque fue un gran científico? Sí, bueno, en esa época tampoco era muy accesible la lectura, sobre todo si estabas tan retirado. Pero por eso su familia, sus padres lo encargan a que lo trasladen a Caracas. A Caracas. Y él empieza ese peregrinaje de Jinotú para acá. ¿A qué edad, Julio, que tenemos Cuando llegué a Caracas tiene 13 años. Ya tenía apenas 13 años. Era un niño todavía. Ahora Era todavía le un sopla niño. una cosa que Dios se la regaló. A Caracas lo traen él dos generales Generales. que venían a la Asamblea Nacional. Eran parte del gobierno, eran representantes de los estados Lara. Fíjense, ese viaje duraba, había que montarse en una mula, llegar a un puerto que se llama La Ceiba, un puerto puerto Días la de costa. camino. Un día, ese era un día. Un día. Pero montado en una mula en barriales y todas estas cosas, ¿no? A lomo de mula. Yo soy lomo de mula. campesino, yo nací en Santa Elena de Guairén, y yo no me monté en ni una mula, me monté en un avión porque era la única manera en esas selvas por allí de pasar de Santa Elena y Cabarú. Pero yo sí vi a mucha gente que andaba en mula. Entonces él pasa y llega a Maracaibo, una ciudad inmensa. ¿Qué pensaría este niño? ¿Cuál sería su maleta? Yo me pregunto. ¿Cuántas cosas pensarían por su mente en ese momento? Y si eso lo pensaba al llegar ahí a ese lugar, ¿qué pensaría cuando viajó tras fronteras? No, y llega a Curazao, toca otro país. Entonces, en ese momento, ya José Gregorio ya conoce otras tierras, es un Sí. viajero. Es un viaje. Ya tenía otras culturas. Ya Ahora, sabía. Y eso que tiempo era estar en pasa. otro ¿Qué sitio. haría él, además de dormirse porque te monta una piragua, pero después te se monta en un vapor? Es como montarse en una avioneta y después montarse en un 747. O sea, bien válido el nombre del peregrino, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, fíjate, por eso es que queremos, esto es una conversa, no es una entrevista, no es que estamos hablando sobre, todo lo que vemos aquí son libros sobre José Gregorio. Desde ese momento, entonces yo contacto a Goyo y le digo, Goyo, yo le digo Goyito, a veces José Gregorio, no sé cómo le digo. Goyo es mi hermano de esa que se llama Afinidad. Entonces comenzamos a coleccionar libros. Y este es el primer libro que llega a mis manos. Este libro, se lo podemos mostrar, que está escrito nada menos por Marcel Caraballo Cantón, que es familia de José Gregorio Hernández. Pero no solamente vean la portada, en la cubierta, en la contraportada, hay una carta. Ujú. Luego el profesor Carlos Ortiz, en el año 2000, escribe, y ahí está un libro que se llama Las cartas de José Gregorio Hernández, dándole un valor a lo epistolar. No teníamos teléfono, no tecnología. teníamos para hacer No. un medio de Pero comunicación. además en Santa Palabra, que es el título del libro, está retratada una parte muy humana. de Casi José su parte Gregorio íntima, Hernández, lo que él sí, piensa. Porque es un estudio sobre sus cartas y cómo a través de la escritura el autor va reflejando todos los aspectos humanos de José Gregorio. Claro. De Y él tiene un gran amigo que le escribe, que es Santos Dominici. Santos Dominici. Bueno, ustedes me están Hijo dejando de un sorprendida porque ni yo misma tenía conocimiento de esto. Ahora que usted me dice de esa parte humana, de lo que había en esas cartas, de esa parte de ver José Gregorio a un amigo. Bueno, fíjese, la amistad, para mí,
como sociólogo y bibliotecólogo, que la llevo por dentro, como que me gusta escudriñar. Uno tiene familias muy cercanas, que son su mamá y su papá, y luego comienza esa cadena, mis primos, mi otro primo, mi tía. Pero José Gregorio tenía ese hermano que era Santos Dominici. Pero José Gregorio le escribía a su hermano César. Y las cartas eran bellísimas. Pues una cosa es que la interpretación. En las cartas podía decirle, te estoy mandando un corte, y un corte es un corte de tela, que él lo seleccionaba, y un patrón para que te hagas y estés a la moda. Entonces, como un hombre que iba a ser santo, ya era de ese, porque le gustaba la belleza. Era sastre. De Era hecho, sastre José Gregorio. sabía confeccionar y hacía hasta los 420 cortes de No, de marcas. los 240 240 patrones. O sea que patrones, pudiésemos decir que él para mismo hacer un traje. diseñaba. Él diseñaba Él sus diseñaba, trajes. eso no lo Además, sabíamos. además, compartía con su familia. Le dice, fíjate que atrás tiene como especie de un cinturón, por eso te mando la foto para que lo veas y estés a la moda, pues. Y José Gregorio, hay un hombre que lo define muy bien. Ahí está un libro que si lo pueden enfocar, que se llama El doctor José Gregorio, Cartas íntimas, uno de los últimos libros. Lo publicó, el autor es Juan Carlos Zapata. Juan Carlos Zapata es un periodista, es un escritor, es un literato, pues. Y él se embulle con José Gregorio. Se lee, yo creo que ha leído más que nosotros. Entonces es lector. Entonces él mismo se pregunta y se da las respuestas a través de lo que ha leído. Recuerden algo, suscríbanse a RNB Podcast, no olviden. Queremos comentarios, queremos saber qué opinan y qué quieren saber más acerca de José Gregorio. No sabíamos que José Gregorio fue un sastre, no sabíamos de la parte musical de él. Tocaba piano. Tocaba piano. A 4 manos. Sí. A 4 manos. ¿Con quién? Con una de las hermanas Dominici. Y muy buen bailarín. Bailarín. Ahí dice que Lo buscaban para ir a las en fiestas. sus cartas dice, bailé hasta el amanecer. Pero cuando es un adulto, se recoge a su habitación, que casi era como estar en un claustro, pues como él fue ¿cómo te digo? ¿Dónde es que? A la Cartuja. A la Cartuja. Y es como yo decía, como una celda, ¿no? Pero no, es como un apartamento que tiene nada más su parte donde dormir, su salón, y tiene una parte de escritorio y tiene un pequeño jardín para cultivar. Hay una duda que retumba en mi cabeza en este momento y es, yo pudiese decir que con todas esas características que tenía José Gregorio, él bien pudo haber sido un cura o un monaguillo. 3 intentos. De hecho, tuvo Tres intentos. intentos. Claro, La Cartuja. de ser sacerdote. Claro, y en la Cartuja realmente José Gregorio no es que falla por convicción, sino que falla por su debilidad de salud, su cuerpo. El cuerpo no le dio para soportar todo lo que exigía en ese tiempo, no solamente las condiciones del monasterio, sino los factores climáticos. Y el trabajo. El trabajo. El doctor Enríquez Loyo, que es su patólogo y el que coordinó la exhumación, la última exhumación, José Gregorio Hernández, lo he escuchado, que él dice que sufría de asma. Entonces, estar a una temperatura de bajo grado. Yo he tenido la oportunidad de estar 27 grados bajo cero, factor viento en Chicago. Y eso uno tiene que protegerse los labios, y ellos solamente se protegían con el capuchón. Ropa adecuada. Tenían La que tener ropa la que le ropa adecuada y en exigían. ese momento me En ese imagino que tiempo, no. para poder ser sacerdote tenían que seguir los rigores de la orden. Fíjate, Y, tú comentaste que cuántos intentos hizo. Su segundo intento fue aquí, en Caracas. En Caracas. Ahora, recuerda que él era entregado a la religión desde muy pequeño. Claro. Él tenía su misal y su Fíjate que José Gregorio su forma me de apunta, hacer la misa. hay una producción de un arzobispo o obispo, a veces esos niveles se me van, de nombre Juan Hilario, como Besot, no en este momento no lo recuerdo, pero él escribió una manera fácil de seguir la misa. Y José Gregorio la transcribió con su puño y letra y hizo un librito con eso. Y le duró toda su vida. Ahorita no se sabe dónde está. Pero recuerda que también en ese tiempo la misa era en latín. Era en latín. Él tenía que tener una especie de manual. Sí, y para que seguir. luego lo utilizaron, creo que inclusive lo publicaron, para que las personas pudieran entender el orden en que iban
en el púlpito. Sí, acuérdate que a los pueblos, ustedes no son de esa edad, en mi pueblo en Icabarú, más adelante de Santa Elena, de Guairén, en el estado de Bolívar, no hay un cura oficial. Los curas van de cada tiempo van a hacer misa. Entonces eso es, los padres no están presentes. Ahora, otra pregunta que surge en este momento. Yo diría que José Gregorio fue un hombre viajado, fue un hombre universal, recorrió muchos países. ¿Alguna anécdota que usted cree que haya marcado a José Gregorio tras frontera? Mira, yo no puedo porque la verdad no no somos investigadores, hemos leído, Documentada. pero hemos tenido vida, hemos vivido fuera del país. José Gregorio sale por primera vez, porque ya había ido a Curazao, pero se va a París en el año 1888, Finales de los 89, 80. finales del 89, algo así. Porque primero cuando se gradúa, ahí hay una cosa magnífica, que es como profesores de la universidad hemos sido jurados de tesis. Cuando José Gregorio presentó su examen para optar por el título de médico, después que tú haces su exposición, hizo una exposición que muchos de sus biógrafos dicen que fue un monólogo, porque el hombre hablaba tanto que no preguntaban. Contestó sus 3 preguntas y separó el secretario, que es el apellido en este momento se me va, pero ahorita me va a venir, dijo aprobado por unanimidad. Cuando lo que se estila es, se retira el público que está, y el público estaba lleno, el salón estaba lleno porque José Gregorio tenía mucha fama. Sí, ya en ese tiempo era como estudiante, era muy reconocida. Ya era una por figura. Sus compañeros, sí. Ya era una figura. Igual por sus profesores. Ya sabían que de ahí había un material buenísimo. Mira, y luego de ahí se va a Francia. Importante es lo que tú estás conversando, lo que tú eres muy honesta cuando planteas una conductora como tú. No se atrevería a decir, yo de eso no conozco. Eso Claro. es seguridad. Eso es seguridad, claro, porque yo me estoy enterando cosas que yo desconocía totalmente. De esta conversa, José Gregorio apunta a otra cosa. Ese niño de 13 años, cuando llega al colegio Villegas, entonces hay que preguntarse, ¿quién era Villegas? Estaba hablando de Guillermo Tell Villegas, un hombre que había sido presidente de Venezuela, Sí. que monta un colegio, y viene José Gregorio a las Grandes Ligas, un colegio, el mejor colegio de Caracas. De Caracas. Y ahí termina siendo como coordinador de disciplina, no de seguridad, porque él era un modelo de disciplina. La esposa de Tel Villegas, la señora Pepita Villegas, lo toma como hijo, porque lo siente. Él vive interno, come, la señora observa cómo come, reza antes de comer, va a la iglesia, se persina, reza en la mañana, el mediodía y en la tarde, porque es familiar. Entonces, él se convierte en ese modelo y además es como preparador de aritmética. No, yo creo que las bases, hay que recordar, y no se puede olvidar que José Gregorio tenía sus bases muy sentadas del catolicismo, pero desde muy niño. En la familia. Sí, venía de valores, de casa. Sociológicamente hay 5 grupos. El grupo familiar, que es el primero. El grupo recreativo, donde uno se divierte, ¿verdad? Que muchas cosas. El político, y José Gregorio fue un grupo que no política partidista, pero que muchos de los que escriben dicen que se produce el primer milagro cuando Gómez da la orden que habla en el Paraninfo para que velen a José Gregorio, que estaba cerrada desde hace años. Bueno, ya estamos, yo diría que, como lo repetí hace un rato, ya estamos a días para su canonización. O sea, es un venezolano, podemos decir, José Gregorio es nuestro, San José Gregorio. ¿Qué me puede decir a usted qué expectativa tiene a partir del domingo 19? Me gustaría saber la expectativa de José. ¿Te refieres a nivel religioso? Religioso, claro. Bueno, nada más y nada menos que el primer santo venezolano. Venezolano. Aparte de Carmen Rendiles. La primera santa. Santa, sí. Que también va a ser nombrada ese día, pero ya tiene la Iglesia Católica preparado un espectáculo a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, porque ya se están realizando actividades
desde la semana pasada. Y este fin de semana va a ser inclusive transmitido Ujú. en las iglesias el espectáculo desde Roma. Así es. Ya tienen las pantallas preparadas. Se están uniendo a la tecnología. No, y a nivel mundial, Roma Sí, Ah. es por el gran supuesto. espectáculo. Es una cosa bonita. Cuando tú pides que conversemos sobre eso, a mi cabeza viene un hombre que se llama Melvin Marmor. Un hombre que tú lo ves en la calle común y corriente, pero fue uno de los primeros artistas que se inspiró, hizo un mural en la, En la esquina de en la esquina Amadores, de Amadores, donde muere José donde Gregorio. fallece José La Gregorio. vida nos llevó a conocer a Melvin. Y Melvin, ese día pasa a ser un pintor de nombre del mundo. Nosotros llamamos a José Gregorio un hombre del mundo. ¿Por qué? Porque el órgano difusor de la Sí. Iglesia Católica, ¿cómo se llama? Recuerda que desde Vatican Cuéntalo, News, cuéntale. Vatican News, que es el órgano difusor que está en online, y la imagen de cuando dan la orden de la santificación de José Gregorio fue el mural, que en ese sitio, por cierto, tiene muchas placas de todas las peticiones que le ha hecho el pueblo. En agradecimiento colocan una pequeña placa por favores recibidos, ese tipo de Ok. placas. Están todas colocadas en esa esquina con el mural principal que fue hecho por Melvin. Nosotros tenemos inclusive fotografía de él Sí, con él, con Melvin. haciendo el mural, Y retocándolo. retocándolo. Otra cosa, tú preguntas qué va a pasar en Venezuela. Ujú. A mi memoria viene lo que hemos leído y lo comentamos así en conversa. Nuestra conversa ahora es José Gregorio Hernández por ahorita. No somos que estemos imbuidos, fascinados. Sí, nos llama la atención porque es un hombre que hay que descubrirle muchas aristas. Cuando digo esto, ¿qué me viene a la cabeza? Me viene que su muerte fue un gran evento. Un evento de reconocimiento a un hombre. Ese día se paralizó Caracas. Tú lo estás diciendo. ¿Cuántas personas vivían en Caracas? Entre 50 y 60 mil. Que la gente, que la prensa de ese día haya recogido en la mañana, tú que eres periodista, ese tu vaso. Sí, y también es que, también, entre una de muchas preguntas que tengo, ¿por qué ser atropellado con el único carro? No, a veces cuesta creerlo. Cuesta creerlo. ¿Por Fíjate que qué yo me José río. Gregorio? No era el único carro. ¿O eran dos carros? No, No era el único Eran carro. cientos de carros Sí, que pero la había. gente Había dice, ¿por qué muchísimo. con el único carro? Claro, Bueno, era lo por único eso que iba a pasar. Sí, uno se por ríe, eso. uno se ríe porque es parte de desconocimiento. Como no estábamos acostumbrados a los carros. Yo no me acuerdo cada vez, no, sí, ahora vuelve a mi mente que el primer carro que yo vi fue un CJ3. Y cuando yo vi películas que vi al general o el general Phantom en un DC3, dije, pero yo me montaba en un carro de eso. Claro, por allá por Por la Icabarú. Y Es además mi normal, papá tenía un carro normal. de esos. Yo me creo entre conversas, que ahora lo voy a decirlo como tú lo estás diciendo, yo no me comparo a José Gregorio jamás, pero he vivido una vida que José Gregorio, pienso que la vivió. Mi papá era pulpero. Mi papá era uno de los principales pulperos, fletaba aviones y era amigo de la gente que piloteaba los aviones. Y yo viajaba de Icabarú gratis a Santa Elena a visitar a mi tía en la cabina con los. José Gregorio lo traen dos generales. Esos amigos míos no eran generales de mi papá, pero yo aprovechaba esa colita, como dice el El venezolano, ¿no? venezolano, sí. Sí. Con lo que dice, con lo que queríamos hablar de Melvin, queríamos resaltar que ustedes que son periodistas que estamos en este medio, nosotros decimos que la educación es el camino y los medios nos acompañan a ella. Vamos de la mano. Vamos de la mano. Bueno, Y hablando, usted dice que hablamos de la mano. Yo quiero que usted me explique. ¿Usted tiene algo en la mano? ¿Es una ilustración? Bueno, en realidad es uno de los retratos más confiables que hay sobre José Gregorio Hernández. Ahí lo tienen en primer plano, aquí lo tienen en la publicación en que por esta. originalmente salió, que es Se el hizo. Cojo Ilustrado. Ok. Ya para esta época, José Gregorio Doctor. Esto fue en 1893. Este retrato fue de Nueva York, ¿verdad? No. Estamos hablando, fíjate que uno se puede. Este retrato de 1893 se lo dan a un redactor del Cojo Ilustrado. Ajá. Y le dicen, con este retrato, no fotografía, la palabra es retrato.
Y cuando uno, desde el punto de vista pictórico, un retrato es un cuadro, Es un un cuadro. retratista. Con una cámara toman, no sé cómo era el tipo de cámara en ese momento porque no lo he estudiado, toman esta foto y se lo dan nada menos a Sales Pérez. Entonces Goyo puede explicar qué hizo Sales Pérez con él. Bueno, Francisco Sales Pérez lo coloca en un artículo en el Coge Ilustrado, que era la publicación más En ese reportada en ese momento, claro. momento. Eso inclusive tenía circulación a nivel internacional y servicio de suscripción. Ya ahí hacen la primera semblanza de José Gregorio Hernández y colocan esa imagen que en este tiempo era impreso, no de la manera moderna, era un Planchas de plomo que hacían en ese Claro, momento. porque pero, si pero usted era me una dice, técnica disculpe, totalmente claro, antigua. si usted me dice, la visión que tenemos todos es José Gregorio vestido con su sombrerito negro, vestido de Como aparece en blanco, la estampa como aparece o en la con la estampa, bata. o con la bata. Sí, pero fíjate que Goyo dice que la foto de Nueva York, no tenemos una a la mano, pero en eso que tú tienes está tapada. ¿Acá? Si la foto que está en tu mano izquierda, en el margen superior, Ok. eso Esa. es una foto de José Gregorio. Esta es una foto Yo que creo que traigo. José Gregorio Hernández nunca se vistió de blanco, no lo hemos visto de blanco. La gente Ok. lo toma así. José Gregorio no, según el Así doctor, lo el representan. doctor Enrique López López Loyo, Loyo. él dice que no usó bata, él usaba bata en el laboratorio y ni nada. Él era un hombre que andaba de partón, negro. Siempre. Hay una definición que a mí de semblanza me va a quedar toda la vida. Es Juan Carlos Zapata, cuando él habla de cara con el sabio, a cara con el sabio, él dice que él cita al doctor José Gregorio, que no lo conoce, lo cita para verse en la Pero Plaza Bolívar, ese es en las entrevistas en imaginarias. entrevistas imaginarias. Claro. Entonces, él la cita y ve que viene un hombre, y él lo que comienza a definir. Veo que viene alguien, Él lo describe de acuerdo a la imagen que él tenía. que es la imagen Y de la era la de foto. un hombre que caminaba a través en la Plaza Bolívar. Lo cita allí Es que podemos y decir lo que José describe tal Gregorio cual. fue como nosotros, como Era un usted, hombre Era era un un hombre hombre como común y nosotros. corriente. Por eso que como hombre común como nosotros pasa Un desapercibido. ser Nunca pasó por desapercibido. La gente lo conocía, pero él no se paraba a hablar con la gente. Lo saludaba y le inventaba cualquier excusa. Voy rápido, voy tarde. Porque era un hombre que cuando... Súper ocupado, sí, además. pero súper ocupado. fíjense que lo bonito de Juan Carlos Zapata, y yo lo trato como porque lo he leído tanto para arriba y para abajo, lo hemos leído y lo comentamos. Entonces, él dice, viene un hombre caminando, lento, su paso seguro, y lo define con eso como tú lo definiste. Y dice, tiene zapatos muy limpios, aunque a veces yo lo he visto con zapatos a 2 tonos. Y lo define así porque una ardilla pasa por encima de esos zapatos. Con textura, tamaño más o menos. Dice que veía un hombre gordo, medio gordo, un hombre blanco, y dice que comía dulces. Y lo que nosotros imaginamos o lo que nos muestra es un hombre con textura delgada. Eso es Yo como lo diría percibimos. que Sí, pero es de una algunos percepción. Ese es como lo percibimos. unos 65, No, unos 70. dice No, que mucho podía menos. estar, Mucho de menos. unos 60 a unos 61, dice López Loyo. Será Lo que yo puedo pequeño. captar. O sea, No somos investigadores, no estamos tomando nota. Eso se nos queda, y si alguien quiere chequear esto, lo tiene en los libros. La mayoría de los libros lo define. Y ellos están hablando desde el punto de vista de antropología física, porque tuvieron los restos de él, lo pueden calcular. no, además el tamaño del ataúd. Recuerda que Ah, a eso, José Gregorio lo llevan en hombros y desde ese día además se los lleva el pueblo. tú preguntaste, Sol, ¿qué Sí, pensábamos? Yo pienso que Caracas el 19 va a vivir lo que la Caracas del siglo pasado, cuando ocurrió el accidente con José Gregorio Hernández, que después quiero retomar algo con José Gregorio aquí, es que, bueno, era un hombre que como lo atropellaron, no conseguían urna, él era muy pequeño. Muy pequeño. Y alguien donó la urna porque tenía su urna que la había mandado a hacer porque sabía que se iba a morir. Y tomaron una urna muy pequeña. Ahora, ¿por qué digo que el 19 se va a repetir lo del 29? Porque el día 30, cuando José Gregorio lo trasladan de Puente Trinidad en la casa de su hermano, que dicen unos que su hermano era un hermano que pasó por incógnita. sí. No.
Yo creo que su hermano piensa en lo que piensas tú. Sí, sí, claro. Él no era el que le escribía las cartas donde le llamaba Grego. Sí, él escribía las cartas con, era César, pero estoy hablando con Goyo de lo que él en ese momento, su hermano, mucha gente ha escrito que pasó desapercibido. No, su hermano era médico como él y tan bueno como él. Pero no se Ahora, recostó ese no, palo o ese árbol. no se recostó, así es. Bueno, yo siento que yo he aprendido muchísimo de esta conversa hoy. Cosas me han dejado, yo diría, no voy a decir que con la boca abierta, porque es un gesto expresivo no muy agradable en este momento, pero sí he aprendido muchísimo, sobre todo esa parte humana de José Gregorio que yo no conocía, que ustedes obviamente, porque han sido Lectores, investigadores, no, lectores, lectores de José Gregorio lectores como Hernández. ustedes dicen, y que bueno, yo espero que en algún momento ustedes puedan plasmar todo eso que ustedes dicen que han investigado en algún libro, porque eso es lo que esperamos. Goyo, ¿qué le proponemos con los talleres de lectura creativa? Es lo que nosotros hacemos comúnmente. A ver, todo esto también, retomando el tema de cómo empezó. Esto comienza como un taller de iniciación a la lectura para los niños. Y inclusive tenía Julio un proyecto de lectura para padres, para inculcar el hábito de la lectura en los niños, ¿no? Y empezamos con colegios y escuelas a hacer el taller para iniciación de la lectura y lectura creativa. Tomamos el tema de José Gregorio por ser, primero, venezolano insigne, segundo, porque lo que representaba en el pueblo, y tercero, porque teníamos los materiales. Una cosa llevó a la otra, como le explicó Julio, tanto en lo personal como en las experiencias de cada uno. Y por ahí tenemos algún material ya escrito, producido. O sea que pronto viene eso, Ojalá pronto es. se Yo materialice, yo me se voy a tomar la cristalice. libertad de pedir al compañero de las cámaras que nos enfoque por acá, lo más que pueda. Y esto es una entrevista en la cual participó Carlos Ortiz también. Y no sé cómo estamos. Aquí está. Fíjese, los maestros aprenden a sacarle el jugo a los libros. La Escuela de Educación de la UCB nos permitió probar un taller de lectura creativa. Evidentemente en ese momento no andábamos de la onda de José Gregorio, sí andaban en la onda epistolar, pero ahora con este material es la actividad. Mucha gente nos dice, pero todo sobre José Gregorio no. José Gregorio lleva a leer a Rossetti, lleva a leer a Vargas, lleva a leer Isnotú, lleva a leer a Caracas, lleva a leer Hasta a la Crespo, historia de nosotros en esa llega época. a leer la guerra cuando el Inclusive de decreto la de Universidad guerra. Central, porque él fue el que trajo el primer, Allí por él allí, introdujo la cátedra de La medicina de experimental, medicina experimental, bacteriología. trajo, inclusive equipó esa cátedra. Para esa cátedra él trajo su primera colección de libros. Además trajo el primer microscopio para su propia cátedra. allí Y, vemos pa- por qué y para José el laboratorio de la Gregorio, universidad. Sí. allí vemos por qué José Gregorio es universal, ¿no? Allí lo vemos con todo Sí, eso que ustedes están Además, él comentando. estudió con Pasteur. con alumnos de Pasteur. Con Bueno, alumnos de porque uno Pasteur. dice Pasteur porque eran sus Y representantes. el alemán, se me va el nombre, Strauss. Strauss y otros. Pues, fíjate, no tenemos eso anotado, como tú dices, no estamos sacando chuleta, sí, pero sí sabemos citarlo. Eso lo dice en tal libro, cual libro, lo podemos. Y en ese momento es que queremos que la gente lea. ¿Alguna reflexión que ustedes en lo personal, ya para ir cerrando este podcast, porque van a venir otros? Este tema es muy importante, hay que seguir. Bueno, ahorita viene el domingo un acto muy importante a nivel mundial y obviamente vamos a seguir conversando del doctor José Gregorio, de nuestro santo venezolano. ¿Alguna reflexión en lo personal Oye, Acerca de José Gregorio de es José Gregorio? la fe. La fe, hay que tener mucha fe en él. Soy una muestra de eso. Bueno, mi hija inclusive, la encomendé a él desde que nació, ya que por la misma condición que tengo, Julio lo sabe bien, tomo una serie de medicamentos al día y los médicos me habían dicho que tenía que tener mucho cuidado con eso por el momento de la concepción. Y sin embargo, mi hija ya está estudiando en la universidad. Ya va a Hay salir. fe, Hay hay mucha fe y fe en sigue José fe, Gregorio, sí. Ahora más. y totalmente. hay una Ahora cosa, más que nunca. me Además de gusta, que eso tiene que reproducirse.
como dices tú, con los nuevos programas Y tú que siempre me vienen. hablas de los Bien. modelos que es José Gregorio. Sí, el Devolvió rol. la plata cuando le sobraba, anécdotas que hay. Los valores, el El libro de los valores. el libro de los valores es de... El libro de los valores. José a él lo Gregorio ponen en honestidad, es generosidad. en Generosidad. generosidad. Pero José Gregorio era un hombre sumamente responsable, un hombre organizado y responsable. Y nosotros, tú tienes allí algo que nos lo regaló José Gregorio a través de una amiga, que es en el margen superior, el margen inferior derecho, de tu mano derecha. Ok. Ahí Aquí hay abajo. un loguito de José Gregorio que nos hizo. José Gregorio con el reloj. José Gregorio usaba su reloj, que esos que se usaban con una leontina bolsillo. De bolsillo. de bolsillo en el chaleco para medir, para estar, primero la puntualidad, un hombre sumamente puntual. Era tan puntual que cuando murió una de sus hermanas, uno de sus familiares, porque no vamos a decir precisamente ni nombre ni nada, no dejó de asistir a clase. Asistió a clase y después Luego se fue a cumplir su compromiso con compromiso. personal. Cuando él pide un presupuesto para comprar lo que Goyo hablaba acerca del material para el laboratorio de la universidad y del Hospital Vargas también, entonces él devuelve plata porque le sobra plata. Cuando vio a Juancho Gómez, entonces le mandaron un emisario para que le pagara, un coronel, un general, no sé los rangos, ahorita no me viene a la mente, pero le dijo, son 3 consultas y son 15 bolívares. El tipo le dijo, 15 bolívares, pero pida lo que usted, no, fueron 3 consultas. Y parece que le dio para que él diera vuelto y le dio vuelto. Señor César, ¿cuántas anécdotas se nos quedan sin contar? Y estoy segura que vamos a seguir. Sí, seguro. Segurísima. De antemano quiero agradecerle nuevamente por haber llegado aquí. Todo tiene su causa y efecto. Y el que usted esté hoy aquí, yo estoy segura que tiene una razón de ser. Muchísimas gracias a ambos por asistir acá. Y obviamente, señores, no olviden suscribirse a RNB Podcast. Esto fue corto, preciso, pero con mucha información. Así que lo esperamos en un nuevo episodio.